Buenos días, me da mucho gusto saludarles en este domingo. Estamos aquí en el canal 2 ADN de Camp Verde, Arizona, que nos da la oportunidad de compartir la palabra con ustedes. Las temperaturas están un poco frescas en estos días, así que nos van a ver usando algún suéter o algo por el estilo. Pero estamos muy animados de estar aquí, estamos muy contentos de que nos den la oportunidad de poder compartir a través de este canal la palabra de Dios. Y estamos estudiando el libro de Génesis. En el libro de Génesis hemos visto algunas cosas muy importantes y vamos a continuar con el capítulo 4 de Génesis. Esta mañana vamos a continuar con el capítulo 4 de Génesis. Y les agradezco mucho a los que nos permiten entrar en sus hogares para poder compartirles la palabra de Dios. Así que vamos a empezar. En el capítulo 4 de Génesis dice así el versículo 1. Y conoció Adán a su esposa Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: he adquirido varón de parte de Jehová. Bien importante entender que la palabra conocer en el versículo 1 se refiere a la relación intermarital que tiene una pareja, hombre y mujer. Así que esa palabra conoció se refiere a que tuvieron relaciones intermaritales en ellos, porque era una pareja, casados. Así que lo más normal que suceda, como Dios lo había mandado, es de que tuvieran ese tipo de acercamiento físico, emocional, para que pudieran procrear hijos. Así que procrearon un hijo que se llamó Caín, y ella le puso: he adquirido varón de parte de Jehová. Todos los nombres, o casi todos los nombres, o quizá todos los nombres hebreos, tienen un significado. Y en la palabra de Dios usted va a encontrar que los nombres hebreos se refieren mucho, tienen mucho que ver con el carácter o la vida de la persona a quienes se le adjudicó el nombre. Dice el versículo 2, y después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció en el transcurrir del tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Es bien importante notar lo que pasó aquí. Una buena parte de personas piensa que el sistema de sacrificios y ofrendas fue a partir de que el pueblo de Israel salió de Egipto y pasó por el desierto. Pero aquí vemos en el capítulo 4 de Génesis que ya se especificaban y ya se realizaban sacrificios y ofrendas. Vimos en otro capítulo anterior que Dios preparó unas pieles para ellos para que se pudieran vestir. E hicimos notar que a través de ese sacrificio de esos animales, Adán y Eva pudieron vestirse porque no tenían ropas. También hicimos notar anteriormente que ese sacrificio representaba por primera vez el sacrificio del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para morir en vez de nosotros. Ahora, en el capítulo 4, como estamos leyendo, podemos notar y podemos entender que si son hijos de Adán y están realizando sacrificios, quiere decir que su padre también realizaba sacrificios, aunque no lo mencione. Lo podemos entender porque
unos hijos van a aprender lo que hacen sus padres. Eso es lógico y es obvio. Pero también podemos notar aquí que el sacrificio que ofreció, la ofrenda que ofreció Caín, fue ofrenda del fruto de la tierra, por lo cual no requería el derramamiento de sangre del animal. Abel presentó el sacrificio de los primogénitos de sus ovejas, dice el versículo 4, lo que sí consideramos que entonces requería el derramamiento de sangre. ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no aceptó el sacrificio de Caín? Porque el sacrificio de Abel representaba al Mesías, al príncipe, al Hijo de Dios, al que iba a venir en un futuro para poder morir en lugar nuestro. Por lo tanto, el sacrificio de Caín no representaba eso. Caín presentó un sacrificio de acuerdo a lo que él decidió presentar, mas no de acuerdo a lo que Dios pidió que se ofreciera. Cuando Caín entendió que a Dios no le agradó su ofrenda, hubo un cambio en su semblante, se demudó su semblante, se resintió, sintió enojo contra Dios, enojo contra su hermano. Y Dios, que lo sabe todo y que lo ve todo, tuvo la misericordia, como la tiene con nosotros, de hablarle y hacerle ver que estaba en un error. Fíjense lo que dice. En el versículo 6 del capítulo 4 de Génesis, Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu rostro? Si bien hicieres, no serás exaltado, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú señorearás sobre él. Y lo que le está diciendo Dios es: mira, no has hecho bien, por lo tanto no tienes por qué enojarte. Haz las cosas bien y no vas a tener que sentirte así. Y esa es una lección bien importante para nosotros, porque el pecado siempre trae culpa, el pecado siempre trae remordimiento, el pecado siempre va a traer problemas para nuestra familia, problemas para nosotros, problemas para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo. El pecado siempre va a traer reacciones emocionales negativas que no solo afectan la relación interpersonal con otros seres humanos, pero también afectan nuestras emociones, que al mismo tiempo afectan nuestros órganos internos. Por lo tanto, Dios le está diciendo: haz las cosas bien y no hay problema. Pero si tú decides seguir por este camino, entonces el pecado va a tomar poder sobre ti. Y lo que vemos a continuación es que precisamente Caín no escuchó la voz de Dios. Caín cerró sus oídos a lo que Dios le había dicho. Caín cerró sus oídos a la palabra de Dios. Y en el versículo 8 dice que Caín habló con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En otras versiones, sobre todo en las versiones en inglés, dice que de hecho Caín invitó a su hermano a ir al campo. Lo que podemos entender con esto es que Caín lo pensó, lo planeó. En su corazón decidió que iba a matar a su hermano porque representaba lo que él no quería hacer. Representaba la correcta actitud delante de Dios. Y Caín no quería tener esa correcta actitud. Caín estaba confiado
en lo que él creía y decidió que era lo mejor para poder ofrecer a Dios. Abel, por el contrario, él estaba más confiado, no en sí mismo, sino confiaba en lo que Dios había pedido y estaba decidido a obedecer a Dios y a caminar bajo su voluntad y a caminar bajo su dirección. Abel aceptó el sacrificio del Mesías y la forma de mostrarlo era por medio del sacrificio de animales. Caín, por el contrario, no aceptó el sacrificio del Mesías, no aceptó esa sangre redentora que representaba el sacrificio de los animales. Por lo tanto, como Abel representaba lo santo, lo sagrado, la obediencia, Caín no quería tener cerca de él la presencia de su hermano. Planeó matarlo, lo invitó al campo y allí le mató. Muy curioso que esto ha sido la historia de nuestra humanidad desde entonces. Los hombres y mujeres que deciden que por su propia cuenta pueden salvarse y no quieren aceptar a Dios, rechazan a todas aquellas personas que representan la voluntad de Dios, que representan la obediencia, que representan la santidad de Dios. Ese es el mismo carácter de Caín. Pero continuemos. En el versículo 9, Dios otra vez se acerca a Caín. Y como lo hemos dicho anteriormente, Dios está al tanto de todo. Dios ve todo lo que hacemos. Dios sabe lo que pensamos. Una prueba de ello es lo que leímos en los versículos anteriores, cuando Dios se refiere a Caín por lo que estaba en su corazón. Dios sabe lo que pensamos y Dios no nos deja a oscuras. Dios siempre nos va a mandar un mensaje a través de su palabra, a través de una persona, para que nos demos cuenta que lo que estamos pensando, esa maldad que está en nuestro corazón, ese mal, esa malicia, la tiremos a un lado y nos postremos a los pies de la cruz. Jehová dijo a Caín en el versículo 9, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Qué interesante. Dios le hace una pregunta muy similar que le había hecho a su padre. ¿Dónde estás tú? Le dijo a Adán. Porque Adán se había escondido. Aquí le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está Abel? Dios sabía dónde estaba Adán cuando le preguntó. Dios sabía lo que había pasado con Abel. Y Caín le responde, no sé. Una mentira flagrante. Pero con todo, más que mentira, era negar la omnipresencia de Dios. Negar la omnisapiencia de Dios. Que Dios está presente y que Dios lo ve todo. Más allá, Caín dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Y esto es bien interesante, porque como hijos e hijas de Dios, muchas veces vivimos nuestras vidas, y vamos a decirlo como cristianos, entre comillas, tenemos nuestra Biblia, vamos a la iglesia, pero como hijos e hijas de Dios, no tenemos ese amor por nuestro hermano o por nuestra hermana. Y somos como Caín. Volteamos nuestro rostro a las necesidades de nuestros hermanos.
volteamos nuestro corazón a no ver las necesidades espirituales de nuestros hermanos. Porque no estamos de acuerdo con nuestros hermanos en algún momento, porque no estamos de acuerdo con las personas en algún momento, sencillamente decimos, es su vida, no me importa lo que esa persona haga. Y nos convertimos al tener el mismo espíritu que Caín. Caín dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo tengo que velar por mi hermano, yo tengo que cuidar por mi hermano, yo tengo que saber dónde está mi hermano o qué está haciendo mi hermano. Ese espíritu de Caín está en nosotros cuando nosotros volteamos nuestro rostro por las necesidades espirituales o físicas de nuestros hermanos. En el versículo 10 dice Dios, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Qué interesante. En estos días donde hay tanta maldad, donde hay tanta perversión, donde hay tantas personas que hacen tanto daño a otras personas, siempre nos preguntamos, ¿por qué Dios lo permite? Sin embargo, vemos aquí, en estos versículos, que Dios no detuvo la mano de Caín para que matara a Abel. Y nos preguntamos por qué. Cuando Adán y Eva tomaron la decisión de comer del fruto, mostraron que ellos tenían la libertad de elección. Dios no puede tener interferencia en la libertad de elección del ser humano. El ser humano decide qué es lo que hace con lo que Dios le ha puesto. Y en este caso, Él permitió que Caín decidiera. Cuando presentaron las ofrendas, Abel decidió presentar la ofrenda correcta, Caín decidió presentar la ofrenda incorrecta. Después, Caín decidió que tenía que quitarle la vida a su hermano. Y Dios no puso la mano para proteger la vida de Abel, aparentemente. Porque aunque Abel murió, sabemos que está esperando la resurrección de los muertos justos cuando el Señor Jesucristo regrese de nuevo. Mas Caín sabemos que escogió un camino de perdición. Es ahí cuando la Escritura nos da esos tintes de paz, de tranquilidad en los momentos difíciles, en las cosas que no entendemos. Muchas veces quisiéramos entender la mente de Dios en su plenitud, pero es aquí cuando podemos comprender un poquito de la mente de Dios y el respeto que tiene Dios hacia los seres humanos que somos su creación, para que nosotros tomemos la decisión sobre nuestros pensamientos, sobre lo que queramos creer y hacer, y Él nos lo respeta. También así, nosotros tenemos que respetar lo que otras personas deciden. No podemos forzar a las personas, no debemos obligar a las personas a que crean como nosotros o a que hagan las cosas como nosotros. Ese no es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es libre albedrío. Tú decides. Te he puesto delante de ti el bien y el mal. Decide pues por el bien, pero también tienes la oportunidad de decidir por el mal. Versículo 11 del capítulo 4 de Génesis. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. El pecado siempre trae consecuencias. Muchas veces pensamos que si nos arrepentimos,
y pedimos perdón, las consecuencias no van a venir. Es necesario arrepentirnos del pecado. Es necesario que pidamos perdón por el pecado. Pero también es necesario que entendamos que hay consecuencias por el pecado. Y esas consecuencias pueden ser a corto, mediano o largo plazo. Pero si estamos a los pies de la cruz constantemente, esas consecuencias vamos a pasarlas de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar aferrados a Dios. Por lo tanto, vamos a caminar de una manera segura. En este caso, la tierra, que era una tierra maravillosa, imagínense, esa tierra era una tierra maravillosa todavía, y lo vemos más adelante en el libro de Éxodo. Pero aún así, la tierra le iba a dar muchísimos más problemas para que él la pudiera labrar. Esos frutos que él sacó de la tierra para ofrendar a Dios, que tanto amaba Caín, amó más los frutos de la tierra que a Dios mismo. Y sabemos que él amó más los frutos de la tierra porque al matar a su hermano, vemos que él no tenía amor a Dios. Porque si tú tienes el amor de Dios en ti, tú no puedes hacerle mal a tu hermano. Así que esa tierra que él amaba, esos frutos de la tierra que él amaba, le iba a costar muchísimo más trabajo ahora recibir esos frutos de la tierra, que la tierra le produjera frutos. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: mi castigo es más grande de lo que puedo soportar. He aquí que me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré fugitivo y vagabundo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Caín comprendió los resultados de su pecado hasta cierto punto, pero también comprendió que Dios se había apartado de él y tuvo miedo. El miedo, muchas veces, en muchas ocasiones, cuando hay pecado, el miedo es consecuencia de saber que hemos hecho a un lado al Espíritu Divino para hacer nuestra propia voluntad. Por lo tanto, la enseñanza que podemos obtener para nosotros en este versículo es: si caminamos de la mano de Dios, nos ponemos a sus pies constantemente, y cuando nos damos cuenta por medio de su Santo Espíritu que hemos pecado y le pedimos perdón, ese miedo no existe, no puede existir en nuestro corazón. Jehová respondió en el versículo 15: ciertamente que cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Dios nos muestra en este versículo que no solamente sus hijos son sellados, también los que deciden no ser hijos de Dios son sellados. Es bien importante mostrar esto, porque muchas veces pensamos que no importa la vida que llevemos, que no importa qué tan lejos caminemos de Dios, vamos a obtener su sello divino para salvación. Pero aquí vemos en este versículo que Dios nos está mostrando que también Él va a poner un sello sobre la gente que decida, sobre los seres humanos que decidan no caminar en sus caminos. Qué importante entender esto, porque tendríamos que hacernos la pregunta: ¿qué sello quieres tú? ¿Qué sello quiero yo? ¿Quiero el sello de Dios para salvación o quiero que Dios me selle para estar con los perdidos? ¿Qué es lo que queremos? Y Caín se fue de la presencia de Dios, de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su esposa, la cual concibió y dio a luz a Enoc,
y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Fíjense cómo Caín se aparta, se va, se aleja de la presencia de Dios, se aleja de aquellos que siguen adorando a Dios. Notamos aquí claramente que los seres humanos toman una decisión, y cuando toman la decisión de apartarse de Dios, tampoco quieren estar cerca de aquellos que adoran al Dios verdadero. No quieren participar de la adoración verdadera. Les provoca una reacción de enojo solamente la conducta y el carácter de aquellos que aman a Dios. Y Caín se apartó de su familia, se apartó de ellos, se apartó de los verdaderos adoradores de Dios. Versículo 18. Y a Enoc nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Matusael, y Matusael engendró a Lamec. Y tomó para sí Lamec 2 esposas, el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Vemos aquí también la descendencia de Caín. Él decidió por el mal y así le enseñó a su familia. Y aquí lo que vemos es que uno de sus descendientes decide también ir en contra del precepto divino de hombre y mujer, uno y uno, juntarse para ser una familia, para casarse y ser una familia, una pareja. Y este hombre va en contra de los principios divinos cuando decide tener 2 mujeres al mismo tiempo. Dice que una se llamaba Ada y otra se llamaba Sila. Así que podemos notar claramente cómo la descendencia de Caín empieza a apartarse poco a poco, más y más, de los preceptos divinos. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue el padre de todos los que tocan arpa y órgano. Muy interesante también. Dentro de los que no quieren ser hijos de Dios, hay arte, hay mucha sabiduría, hay conocimiento. Muchas veces podemos confundir 2 cosas. Por un lado podemos confundir que una persona que tiene mucho conocimiento acepta a Dios o tiene a Dios en su corazón. Y por otro lado podemos también confundir pensando que una persona que no quiere nada con Dios no tiene conocimiento o no puede ser una persona que conozca de artes. Pero aquí nos está mostrando que la descendencia de Caín era una descendencia inteligente. Aunque estaban apartados de Dios, ellos tenían arte en sus manos. Ellos podían hacer cosas bellas con sus manos, aunque no estaban dedicadas ni consagradas a Dios. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Vamos a tomar un pequeño receso mientras pasan el comercial de la televisora. Y después vamos a continuar con la segunda parte. Nos vamos a quedar en este versículo. Pero mientras podemos meditar en el sentido de que ¿qué queremos nosotros en nuestra vida? ¿Qué camino queremos tomar? ¿Queremos tomar el camino de la voluntad de Dios o nuestro propio camino? Regresamos en unos minutos.